Hola, buenas a todos. Muchas gracias a los poquitos que estáis. La hora es bastante mala, pero muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la organización por haber aceptado el trabajo. Había muchos trabajos que se han quedado fuera y con mucho potencial y nos han elegido a nosotros y espero que os guste. Tanto yo como Jorge hemos dedicado mucho tiempo a intentar que sea lo más llevadera posible, a aprender un poquito, aunque sea el core de lo que es realidad aumentada, pero también queremos enseñaros un poquito qué pasa cuando lo juntas con seguridad. Bueno, no sé, igual tengo que apuntar hacia ahí. Ahí. Lo primero de todo, ¿quiénes somos? Mi compañero Jorge Cuadrado, como han comentado, es del laboratorio de BBVA Next Technologies, y al igual que yo, y trabajamos en el área de seguridad, en desarrollo de producto seguro para la empresa y hacemos cosillas de investigación, y este es un caso de ello, ¿no? De qué puede aportar la realidad aumentada en la compañía, ¿no? En mi caso, lo que os decía yo, va a ir un poco lento. Vale. Miguel Hernández, ya ha estado por la mañana, pero bueno, trabajo con él en el laboratorio de seguridad y estaremos por aquí ya que participamos ambos en el hackathon, así que si tenéis alguna duda nos podéis venir a preguntar. ¿De qué va a ir la charla? No necesitas conocimientos técnicos de realidad aumentada, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, vamos a introducir qué es realidad aumentada, cómo ha ido evolucionando, qué casos de uso pueden existir y luego el core va a ser la parte de seguridad, ¿vale? Cómo podemos aplicar seguridad en realidad aumentada. Con casos que ya han existido, trabajos que hayan hecho y las propuestas que hacemos nosotros de cómo implementar con lo que sería realidad aumentada segura o casos donde nos podría servir la realidad aumentada para mejorar la seguridad en nuestras organizaciones. Que toda la parte práctica la llevará Jorge, yo os contaré un poquito la parte teórica y si tenéis ordenador y lo podéis ir siguiendo es mucho mejor porque va a haber mucha parte práctica, va a estar con el ordenador enseñándoos el código, haciendo pruebas con la cámara, etcétera, pero lo podéis seguir haciendo vosotros si habéis traído el ordenador. Y os enseñaremos unas POCs que están todos subidos a GitHub, ya lo veréis, y un poco unas propuestas que os ponemos para ver cómo podéis ayudarnos, ¿no? Cómo podemos mejorar o qué otras ideas no se nos han ocurrido a nosotros y podíamos ir realizando. Y bueno, visto todo esto, me tengo que acordar de apuntar ahí. Voy a empezar con lo que sería realidad aumentada, ¿no? La parte teórica. Pues bueno, ¿qué es realidad aumentada? Básicamente es todas las tecnologías que están dándote más información de lo que la realidad te ofrece, ¿vale? Tú necesitas un dispositivo tecnológico que te ofrezca esa inclusión de información, ¿vale? Puede ser de cualquier tipo y, aunque no lo creéis, ya lleva tiempo entre nosotros. Y se apareció por primera vez hace más de 100 años y, como veis, el dispositivo es bastante grande porque los componentes que existían antes pues también eran mucho más grandes y las capacidades que tenían pues eran mucho más limitadas. Pero el primero ya apareció en 1901, ¿vale? Con lo que hacían era, a partir de una cámara, y me introducían más información con imágenes de la que estabas viendo para mejorar en lo que sería la accesibilidad a esa información, ¿vale? Se usa en muchos ámbitos, como iremos viendo. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Como os decía, hace años ya los dispositivos eran mucho más grandes, mucho más toscos, eran más de tema de educación, universidades, no era tan fácil que alguien lo tuviera en casa y se usaban mucho, pues sobre todo en medicina o en investigaciones mucho más universitarias, no en el día a día. A partir de los 80 a los 90 fue mejorando en lo que sería el tamaño, sobre todo. Los componentes eran más pequeños y eran capaces de generar estas gafas mucho más sencillas. Lo único que necesitas es superponer información, pero necesitaba un poder procesado muy grande y era complicado que esos dispositivos fueran realmente usables, ¿no? A partir de los 2000 sí que empieza a haber aplicaciones muy interesantes, como temas que los que jugáis a videojuegos clásicos de aviación, la típica cámara que te aparecía donde estaba el horizonte, la altura, la latitud. Eso parece una tontería, pero fue un gran salto, ya que es importante, ¿no?, saber dónde está el suelo. Pero hasta que no te das cuenta de estas cosas, pues antes cómo lo debían hacer. O las gafas ya empezaban a ser más pequeñas. Y todo este tema de llevarlo a lo que sea el público general es lo que más dinero se ha invertido, ¿no? Las potencias más grandes, como Google, son los que están sacando las HoloLens, gafas mucho más ergonómicas, pero básicamente lo que intentan es que no te moleste lo menos posible y tú puedas ver esa información agregada para, para mejorar, ¿no?, la visibilidad. Y aparecieron empresas también que lo vieron muy interesante
Ya que, por ejemplo, IKEA, tú cuando tienen un problema de las devoluciones, ¿no? Siempre que te compras algo, pues si no te gusta cómo queda, lo tienes que devolver y eso produce un coste. Pues IKEA lo que dice es, yo ya te ofrezco la posibilidad de que lo pongas en tu casa con realidad aumentada y te evites ese compra y devolución. Entonces tú puedes ver ya cómo va a quedar, reduciendo mucho el coste de devoluciones. Pues es un caso claro de esta realidad aumentada sin ningún problema de seguridad ni nada. Esto sería en general, ¿no? Y a partir de esto, ¿cómo explotó realmente? ¿Cuándo la gente empezó a hablar de realidad aumentada? Fue con el caso de Pokémon Go, ¿vale? Si le das ahí, es un poquito largo el vídeo y no lo cortaremos a mitad. El vídeo es de 2015, que parece que es de ayer. Entiendo que casi todo el mundo conoce el mundo de Pokémon Go, ha ido evolucionando, ha habido más versiones, pero lograron algo importante que era sacarte de casa, ¿no? Porque usaban simplemente la posición GPS para aumentarte aplicar esa red aumentada dentro de la posición GPS básicamente y tu pantalla aparecía Pokémon en la parte aleatoria de donde estabas, ¿no? No sé si alguno se propuso el problema de privacidad que tenía esto. Yo creo que ha quedado bastante claro con este ejemplo. Si lo pasé así. El problema de privacidad que tenía esto es que básicamente Google sabía dónde estabas en cada momento, al igual que con el GPS, pero aquí más masivamente, ¿vale? Entonces era un poco... Veremos ese caso, que cómo se puede abordar el tema de privacidad. Esto era de 2015, de Niantic, fue como un easter egg, una broma que hicieron entre ellos para el aniversario, lo propusieron y de repente vieron que esto tenía futuro. Y a partir de ahí un montón de empresas empezaron a ver, oye, pues es que la gente lo utiliza, es fácil, en mi móvil lo puedo tener. Y este es el caso que ha salido hace poquito, que también lo vamos a ver, que a mí me parece una pasada porque ya puedes, sobre todo, colaborar. Sometimes life requires thinking outside the blocks. No pets allowed in the house? Fill the backyard with muddy pigs. Host the perfect pixel party. Espero que conozcáis Minecraft, ¿no? Es Handcraft some compact que te permite cubes. hacer la libertad que tú quieras con este videojuego. Puedes hacer absolutamente lo que tú quieras, pues se va a dar aumentada, la verdad que es una auténtica pasada. Sobre todo porque puedes hacerlo colaborativo, ¿no? Que cada persona tenga el mismo escenario y puedan compartir, puedan jugar, pues como hacían con el Pokémon Go, pues este ya no te obligas a salir de casa, ¿no? Pues tener en tu casa y hacer lo mismo, hacer tus granjas, hacer las cuevas, etcétera. Y esto salió hace poquito. Luckily, Minecraft Earth lets you tell your own stories. You can even upscale an epic fish fail. So grab your friends and explore an unbelievable world. Our own. Discover new dimensions to your creativity with Minecraft Earth. Una pena porque me liaste, pero no podemos jugar. Pero bueno, para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? El videojuego sigue estando ahí como algo importante en el tema de realidad aumentada, la aplicación sigue habiendo en otros ámbitos, pero vemos que los videojuegos van mejorando, ¿no? También se utiliza, en los medios aparece, para dar más impacto en visibilidad en los eventos, ¿vale? La realidad aumentada te permite que aparezca un dragón en las finales del League of Legends en Corea y te aparecía en un estadio y ahí podía haber un dragón, ¿no? O en el estadio de Estudiantes de La Plata donde metieron un león de fuego. Entonces esto pues realmente en las redes pues causa mucha impresión y puedes llegar a llegar a más gente. O lo empiezan a utilizar empresas para sus procesos de empresa 3.0. Ya empieza a aparecer un poquito más que no solamente Pokémon Go, o ahora cuando aparezca Minecraft ya en las noticias pues saldrá por todos sitios, ¿no? ¿Qué más ejemplos tenemos? Una cosa es qué es AR y cómo funciona en general, pero la tecnología que hay detrás pues casi siempre es JavaScript y nosotros vamos a utilizar 3JS. Lo explicará en detalle Jorge, pero existen otras para que no
no os cerréis a una tecnología, aquí puedes elegir la que quieras, puedes usar la de Google, puedes usar AR, se utiliza también con CJS, hay toolkits, una dedicada para Android, o sea, todo lo tenéis, son repositorios abiertos, no hay ningún problema en que podéis desarrollar de manera open source y colaborativa. Pero nosotros nos centraremos en la primera de todas, ¿vale? Porque si no es inabarcable. ¿Qué aplicaciones? Hemos visto videojuegos, hemos visto que es para impacto social, pero yo hay casos que no me había dado cuenta que en mi día a día los estoy viendo, ¿no? A la hora de aparcar, las líneas que aparecen han sido algo nuevo con las cámaras traseras de los coches y realmente es realidad aumentada, ¿no? O sea, te está dando más información a la hora de aparcar con esas líneas para ver cuándo tienes que girar, cuánto tienes que girar, la parte sonora también sería añades información a lo que realmente estás viendo. Entonces es muy interesante y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de que se estaba aplicando aquí. Al igual que en los casos para hacer temas de tiempo, porque cada vez pues la gente la televisión la ve menos, pues intentan que sea más atractivo con los programas del tiempo, poniendo tornados, en aplicaciones deportivas, en el ciclismo ya apareció que para saber las distancias los ponían los ciclistas, los podían mover, las alineaciones de fútbol. Incluso muchas veces me preguntaban si cuando ponías la televisión tienes un partido, la publicidad que aparecía realmente aparecía en el campo o la estaban metiendo por encima. Entonces, esas cosas ya incluso la gente duda si realmente lo que está pasando es de realidad aumentada o nos lo hacen realmente bien. También existen empresas, han visto que hay negocio, han empezado a inyectar dinero y dicen, oye, pues esto a lo mejor es un nicho de mercado que hay que explorar, se empiezan a dar cursos sobre realidad aumentada, no sabes a qué dedicarte, te gusta el desarrollo, te puedes venir aquí, etcétera. Entonces ya empiezan a aparecer empresas que ofrecen, lo que os decía, proyectos para domótica, para montar tu casa, los muebles, etcétera, y antes de comprarlos, poderlos ver en tu casa, consultoría de proyectos en lo que es as a service o tema de juegos, etcétera. Entonces parece que un poco de industria sobre todo hay un montón para evitarte sobre todo protección de riesgos laborales, para que la persona no tenga que meter las manos por allí, etcétera. Entonces parece que el mundillo también está yendo hacia estos temas, ¿no? También hay una duda bastante importante en dónde llega la línea entre realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Y entonces está claro que contra más te alejes de la realidad, te estás yendo a la virtual reality, ¿no? Entonces, el problema que tienen esto es que te tiene que aislar totalmente de la realidad y es un proceso que el ser humano pues tiene problemas de mareos y tal, porque claro, no entiende muy bien dónde está, te puedes perder la orientación y además necesitas un equipo muy costoso. Contrapresión a la realidad aumentada no necesitas una gran cámara, no necesitas unas gafas muy potentes, sino te puede servir a las HoloLens, son las más caras, pero puedes hacerlo incluso con tu teléfono móvil y en cambio estos sistemas pues necesitas hardware dedicado y es bastante costoso. Lo más novedoso que he visto yo, que fue hace poquito que apareció, no sé si lo conocéis, es este videojuego tan bonito de aquí, que ya directamente lo que hacen es te pones unos guantes y coge cada una de las falanges para coger los dedos, ¿no? Capturar todo el movimiento y básicamente te permite al recargar, coger armas, es una pasada. Pero claro, yo no sé cómo se va a comportar el cuerpo cuando realmente tengas allí todo el movimiento, tengas que estar coordinado con la cabeza por donde miras, etcétera, cómo se va a comportar, ¿no? Pero esto es lo más potente que hay en realidad virtual. Yo creo que cuando salga será bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, el costo de esto son como 800 euros o 600 euros. No es tan fácil tenerlo en tu casa para pocos juegos que hay. También hay casos de uso que no solo aplican a empresa y que pueden ser beneficiosos para todos, ¿no? En campañas de concienciación, sobre todo de donación de sangre, se suele utilizar. Incluso hay un proyecto en UNICEF de realidad aumentada, ¿no? Para llevar la educación a países que es muy complicado llevar material y a lo mejor con estos sistemas te permite ayudar a los que lo tienen más complicado con esta tecnología, ¿no? Que no necesiten tocar las cosas, pues le puedes ayudar a que aprendan, a que puedan desarrollar en esto y pueda mejorar su nivel de vida. Y lo que digo, para las campañas suele venir muy bien, da bastante más impacto que verlo. Y lo que sería todo esto es la introducción, tampoco quería explayarme más. La gracia de esto no es cómo puedo aplicar realidad aumentada y seguridad. En los casos de Pokémon Go ya te dan una idea de que básicamente, pues bueno, te estás exponiendo, saben dónde cada vez que cojas un Pokémon eso queda registrado, entonces has estado en ese punto. Entonces ya vemos que hay unos problemillas ahí por defecto en lo que sería la realidad aumentada, ¿no? De capacidad, y lo vamos a ir viendo.
Lo primero, hay un caso claro que no tiene tanto que ver con realidad aumentada, sino son las copias a estas aplicaciones. Cuando algo explota y es muy famoso, casi siempre aparecen atacantes que se dedican a clonar estas aplicaciones para intentar engañar a la víctima, robarle los datos, etcétera. Y hay casos, pues con Pokémon Go salieron miles de aplicaciones similares que la gente se las descargaba por desconocimiento de que eran copias y podías pues, cargarte el teléfono, ¿no? O con tema de malware, etcétera. O sea, tienes que tener un poquito cuidado con lo que te estás bajando, ver siempre que es oficial, etcétera. Pero vemos que esto no tiene nada que ver con realidad aumentada, pero es verdad que las aplicaciones pues tienen los mismos problemas que cualquier otra aplicación. En el caso de seguridad, ya hay trabajos que son bastante interesantes sobre este tema. Hay una parte que es antes de que la información llegue a la aplicación de realidad aumentada, hay modelos de entradas de confianza que lo que te dicen es, en el primer caso, hablan de que, claro, todo lo que registre la cámara va a quedar guardado y puede haber problemas de privacidad de lo que está viendo. Si lo que se envía no va solo a la aplicación, sino que va a un servidor, se puede estar monitorizando toda tu actividad. Y lo que llama live logging, ¿no? O sea, igual que keylogger es con el teclado, pues aquí lo que te dicen ya directamente es live logging, que es todo lo que estás haciendo queda registrado. Entonces intentan ver, sobre todo con políticas de privacidad, de que no esté todo el tiempo, de que depende de lo que estés grabando, o que, por ejemplo, si tu cámara estás intentando ver una R, pero de repente pones un documento o una pantalla que no debería ser lo que debería estar leyendo, no debería estar registrando esa grabación, porque puedes tener fugas de información. Y en el caso del WhatsApp, sí pasa algo parecido, ¿no? Que lo que van son más a modelos de privacidad basados en lo que si hay un man in the middle dentro de ello, ¿no? Ya no es la información que me están metiendo es diferente, sino, oye, estás procesando bien la entrada que te estoy metiendo, me están intentando engañar. Tienen varios módulos, tenéis ahí los enlaces, son trabajos bastante interesantes, son de hace un par de años, un año creo que es este último, y es una buena base para ir creciendo, ¿vale? En lo que sería la parte anterior a la que llega la aplicación. Pero es que también cuando sale de la aplicación también podemos tener problemas. El más claro de aquí y que te suelen poner como ejemplo es estoy con el coche y ya hay aplicaciones que te dicen, oye, estás demasiado cerca de un coche, por favor, salta una alerta o te avisa, ¿no? Pues la gracia de esto es que puedas meterte en medio y decir, no le avises no en esa distancia, sino mucho menor. Para que el coche no llegue a ver el aviso, él piensa, bueno, cuando me avise ya freno, no te va a avisar hasta que estés demasiado cerca y te des. ¿No? Pues entonces estos trabajos también tratan de asegurar que la salida que te está dando la aplicación es realmente la que tienes que ver. ¿Vale? Y aquí pues podemos ver también muchos problemas de seguridad ya física a la hora de tú estás trabajando con la aplicación, sobre todo en vehículos, es donde más se salen estos trabajos, ¿no? Que ojo con las señales, es algo parecido a lo que pasa con los temas de las señales y la computer vision, ¿no? En el procesado de imagen y que te pueden engañar con las señales. El tema de privacidad, como hemos dicho, es clave en todos estos trabajos porque básicamente tú te expones tanto el usuario que tiene la aplicación y está usando los marcadores que existen, se está exponiendo a saber en qué momento se está leyendo, si por ejemplo, como pasaba con Pokémon Go, tú estabas en la calle, podías ir sabiendo en qué momento vas leyendo cada Pokémon, etcétera. Incluso con otros casos de exposición de que tú quieres poner un elemento en realidad aumentada y alguien puede modificarlo, ¿no? Veremos algún caso. Pero todos estos trabajos os he puesto las referencias y supongo que se librarán las slides y las tendréis ahí disponibles para que podáis echar un ojo. Pero estos trabajos son bastante interesantes. A partir de aquí van saliendo unos casos muy chulos porque a la hora de esconder información yo podría utilizarlo para hacer esteganografía, ¿vale? Que es, por ejemplo, yo puedo esconder información en la propia información y que no se pueda saber hasta que no tenga yo la manera de sacarla. Lo que haces es, alguna manera puedes cifrarlo, puedes esconderla en el propio AR y así puedes pues, liquear información o puedes hacer un cover channel, lo que os apetezca. Entonces, hay trabajos también sobre esto, de cómo esconder información en realidad aumentada. ¿Qué más podemos hacer? Esto es muy interesante porque en algunos países ya sí que, pues como os decía, pues tienes el león de fuego, tienes alguna manera de que alguna compañía quiera realmente hacer impacto con su evento
y hay personas que se dedican, ¿no?, a intentar hacer vandalismo sobre ello. Yo no sé cómo está tipificado la ley que hagas vandalismo sobre un monumento, pero en AR. O sea, es complicado dónde llega el límite, ¿no? Y dónde puedes decir, pues a una estatua de Colón ponerle eso. Pero lo gracioso de esto es que hay librerías open source para hacer grafitis en componentes AR. O sea, tú puedes decir, vale, yo me lo bajo y lo puedo hacer yo en mi casa tranquilamente, no necesito tener mucho conocimiento y está libre y lo podéis usar. Este es un caso bastante complicado de solucionar, ya que tú es quien puede proteger cada monumento de cada sitio para que no llegue alguien, monte el marcador para que lo pueda ver cualquier persona con AR. Como no bloques los marcadores, ya me dirás tú cómo vas a proteger estas cosas, ¿no? Por ahora en España no ha habido muchos casos, pero bueno, es algo que no sabemos muy bien cómo solucionar. ¿Es aquí? Sí. ¿Qué otros problemas puede haber? Sobre todo, siguiendo con los casos estos de que tú vas por la calle y vas viendo mensajes, etcétera, ¿cómo controlas que alguien no te meta spam masivo en tu aplicación, ¿no? En que alguien diga, vale, yo sé que aquí va a haber personas jugando a lo que sea o trabajando con máquina lo que sea y puedo meterle allí todo el contenido AR que yo quiera, ¿no? Spamear. Es muy complicado de controlar porque no hay sistemas de autenticación en AR, de decir, oye, yo quiero que solo salga mi contenido. O Solder Surfing es otro caso también de que yo, por ejemplo, lo puedo ver en mi móvil y otras personas no, pero si alguien lo tengo detrás me lo va a ver. ¿Cómo me protejo contra eso? Al igual que el tema de vandalismo, aunque este ya va más, aunque yo publico algo en red aumentada y alguien me lo pueda modificar. Ya no poner encima de algo real, sino algo que ha sido utilizado en realidad aumentada, el poder editarlo. ¿Vale? Estos casos son ya más complejos y que no tienen tanta solución. Lo que más se ha visto, lo que pasa es que depende de HoloLens, te las tienes que comprar. Es esta librería que lo que habla es de privacidad y seguridad en el toolkit de desarrollo. Que hasta ahora todos los toolkits que hemos enseñado al principio, sobre todo, no te lo proporcionan. Lo único que haces es desarrollas, liberas los marcadores, te programas el modelo que quieres que aparezca en tu dispositivo, pero no habla en ningún momento de que solo pueda ver a una persona, de que sea seguro, de que alguien pueda modificar y quien no. Y en estos casos sí que ya empiezan a ver que puede ser un problema, ¿no? Sobre todo si desarrollas para empresa, que una empresa quiera que tenga un producto que no quieres que nadie toque, pues aquí ya empieza a haber alguna solución. Lo que os digo es que no es del todo libre porque ya dependes de Microsoft. Entonces, aquí hay un poco el problema. Y un poco las propuestas que hemos pensado, ¿no?, y que vamos a ver en la parte práctica, es las siguientes, ¿no? Vemos que hay un problema en que yo quiero mostrar algo, pero no quiero que lo vea todo el mundo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puedo meter algún tipo de cifrado en esa información? ¿Es necesario que haya un equipo que yo controle para poder leer esos marcadores? ¿Puedo cerciorarme de que un documento de AR no se ha modificado? ¿No ha habido alguien que ha puesto un marcador encima para engañarme y que yo luego, cuando lo voy a leer, modifique el estado de mi dispositivo? Pues todo esto es lo que vamos a intentar ir viendo, ¿no?, con algunos ejemplos, las posts que vamos a ver, aunque iremos poquito a poco, en ver con unos pequeños ejemplos cómo podemos solucionar estas cosas. Ya os digo que hay cosas que son más alcanzables, otras no, pero creo que al menos las primeras sí que las vamos a poder ver. Y bueno, sin más, os dejo con mi compañero Jorge, que os va a ir contando todo. Bueno, pues una vez que hemos contado un poquillo todo este contexto más teórico, vamos a pasar a la parte práctica. Lo que vamos a hacer es, vamos a contextualizar primero la tecnología, os voy a explicar un poco cómo funciona en detalle y cuáles son las dinámicas que se suelen seguir con este tipo de tecnologías. Y vamos a ir sobre el mismo ejemplo poco a poco, evolucionándolo hasta hacer algo un poquito más complicado, ¿vale? Entonces vamos a ir de 0 no a 100, pero bueno, hasta donde lleguemos. Entonces, la librería que vamos a usar se llama ARJS. Esta librería es una librería que nos permite, mediante JavaScript, modelar entornos de realidad aumentada. A la hora de manejarla, esta librería lo que hace es, sobre FreeJS y a su vez sobre A-Frame, nos va a permitir de una forma muy sencilla en el navegador poder crear nuestra propia aplicación de realidad aumentada.
Esto tiene bastantes puntos positivos en el sentido de que normalmente las librerías están planteadas para que tú te desarrolles una aplicación con Android o en un entorno móvil. Sin embargo, al estar ahora haciéndolo con tecnologías web, esto nos va a permitir ejecutar esta misma aplicación en nuestro teléfono o en nuestro ordenador. Y a la hora de hacer la aplicación vamos a jugar mucho con eso, porque normalmente necesitaríamos a lo mejor un marcador físico para poder nosotros colocar ese objeto de realidad aumentada en la realidad. Entonces, gracias a esto lo que vamos a hacer es vamos a usar la cámara del portátil en vez de usar la cámara del móvil, que es la que normalmente usaríamos, y nos va a permitir de una forma rápida y fluida el ir haciendo las pruebas y el ir haciendo un poquito, el viendo los cambios según hagamos el código. ¿Vale? Bueno, como os he comentado, aquí lo que vamos a hacer es vamos a usar estas dos tecnologías, que son las que encima tienen ARJS y se basa en marcadores, ¿vale? Esto, bueno, vamos a ir aquí. Los marcadores de AR lo que nos van a permitir es colocar estas entidades de realidad aumentada en la realidad, porque al final la realidad aumentada simplemente nos sirve para, de una forma visual, mostrar contenido, pero no vamos a procesar datos con ella. Los datos, los cifrados o cualquier otra cosa lo vamos a hacer de una forma tradicional, con un modelo cliente-servidor. Aquí lo único que hacemos con AR es recibir los datos y mostrarlos en lo que es la realidad. Pero, ¿cómo sabe nuestra aplicación dónde los va a mostrar? Aquí hay diferentes aproximaciones. La librería que nosotros usamos usa marcadores, ¿vale? En este caso, los más conocidos pues, son Giro, pero tenemos también, por ejemplo, los patrones, tenemos códigos QR o tenemos códigos de barras. Hay incluso otras librerías que te permitirían usar imágenes como marcadores. Entonces, lo que van a hacer estos códigos simplemente es decirle, quiero que me coloques aquí esta imagen. La librería lo va a entender y va a dibujarnos lo que nosotros le pidamos. Vale. Sin embargo, como comentaba antes Miguel, tenemos también el caso de Pokémon GO. El Pokémon GO lo que está haciendo es, nos está colocando estos elementos, que son los Pokémon, mediante coordenadas GPS. Esto es, en vez de decirle a la aplicación, quiero que cuando tú reconozcas este elemento me dibujes encima un objeto de realidad aumentada, es, quiero que cuando tú grabes en esta posición geográfica, quiero que en este punto exacto me coloques este elemento. Nosotros no vamos a usarlo, sin embargo, la librería que usamos sí que nos permite hacer esto, lo cual es bastante interesante. Vamos a ver un poquito el tema de las pruebas de concepto. Entonces, vamos a empezar por un hola mundo, ¿vale? Vamos a ir a lo más sencillito, lo que vamos a intentar hacer es dibujar un cubo. Para este taller tenemos un repositorio de GitHub liberado. Entonces, vamos a usar código que va a estar en este repositorio. Así vamos a ganar en velocidad y si queréis seguirlo mientras lo voy explicando, vais a poder hacerlo. Para ello, para esta primera prueba y probablemente para las dos también, para las dos siguientes, vamos a usar por un lado GitHub, por otro lado vamos a usar esta librería de realidad aumentada y vamos a usar también Netlify. GitHub es un servicio que nos va a permitir alojar nuestro código y alojar las versiones de nuestro código de forma online. Y Netlify lo que va a hacer es, va a coger ese código y va a mostrárnoslo en una página web. Esto no va a ser completamente necesario porque también vamos a poder hacerlo desde terminal, pero bueno, queremos enseñaros todo el ciclo desde que creáis la página web hasta que la podáis liberar en Internet y podáis usarla también desde el propio teléfono. A la hora de un proyecto con esta librería es prácticamente igual que una página web. Vamos a tener un documento HTML en el que almacenemos el contenido. Vamos a tener scripts de JavaScript en el que modelemos cómo se comporta nuestra aplicación y vamos a tener estilos CSS para poder colocar ese contenido de una forma visual. Entonces, para ir empezando, cuando queramos hacer una aplicación con ARJS, vamos a tener que incluir en nuestro fichero estas dos librerías que son las de AR. Entonces,
Vamos a ir a nuestro código, se ve más o menos bien, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, si os habéis descargado el repositorio, tendréis 3 carpetas dentro de la carpeta ejercicios, en la que vais a encontrar la prueba de concepto 0, que es la que vamos a hacer ahora, la prueba de concepto 1, que es la que haremos después, y la prueba de concepto 2, en la que haremos marcas de agua para documentos. Entonces, en esta primera prueba de concepto tenemos la solución y el ejercicio. Vamos a empezar por el ejercicio, ¿vale? Vamos aquí y lo que tenemos es el índice de nuestra aplicación ya preparado. Tenemos aquí los comentarios donde nos van a indicar dónde debemos de ir colocando esas líneas de código. Entonces, como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es incluir estas 2 líneas de código. Las tenéis dentro del README en el ejercicio, entonces podéis copiarlas de ahí también directamente sin tardar tanto. Aquí está el repositorio, vamos a ejercicios, la prueba inicial, aquí tenemos las líneas de código, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, esto es como una aplicación web de toda la vida. Aquí tenemos el doctype, tenemos el HTML, tenemos el head y tenemos el body. Pues dentro del head lo que vamos a hacer es incluir estas librerías. Vale. Por otro lado, esto no es necesario, pero en estas pruebas de concepto hemos querido también incluiros unos estilos para que se vea un poquito más estético y más visual. Ahora lo veréis, pero lo vamos a añadir después, vamos a ver también el cambio, para que veáis cómo es con estilos y sin estilos la misma aplicación. Entonces, en una aplicación de realidad aumentada, con esta librería, tenemos varios tags que se explican aquí. Cuando vayamos a modelar una aplicación en realidad aumentada, con esta librería, lo que vamos a tener va a ser ciertos tags de HTML que nos proporciona la librería y que los podemos usar de forma muy sencilla para crear la aplicación. El primero que tenemos es el de Scene. Con este lo que vamos a hacer es modelar el escenario en el que vamos a colocar dentro de la realidad nuestros objetos. Tenemos los assets, que van a ser imágenes, vídeos, música, en general, contenido multimedia que queramos cargar en esa aplicación de realidad aumentada para usarlo posteriormente y que, por ejemplo, cuando nosotros estemos enfocando a un marcador, que como hemos dicho es lo que se usa para saber dónde posicionar ese elemento en realidad aumentada, pues en vez de ponernos un cubo, pues nos va a poner la imagen que nosotros decidamos. Por otro lado es el marcador, como comentaba. Es lo que se va a usar para posicionar los elementos en nuestra aplicación. Vamos a usar siempre el marcador giro en esta prueba de concepto porque es el más estándar y es así pues usamos un solo marcador. Y por otro lado está la cámara. Lo que vamos a hacer es modelar una cámara que va a ser el ángulo de visión que nosotros tenemos respecto a ese escenario que hemos creado. Porque no es lo mismo en este tipo de objetos de realidad aumentada verlos por delante que por detrás, ya que son objetos en 3 dimensiones. Entonces, hemos importado las librerías. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra aplicación. Como hemos dicho, tenemos el HTML y tenemos el head. En el head vamos a tener los 2 scripts que ya hemos importado y vamos a tener nuestros propios scripts si queremos hacer cosas a mayores, que simplemente posicionar elementos. Y dentro de lo que es el body de nuestra aplicación que es una aplicación web, vamos a tener la escena, vamos a tener la cámara, vamos a tener el marcador y vamos a tener los dibujos o las multimedias que queramos añadir a nuestra aplicación. Entonces, si vemos más en detalle el body, vamos a tener por un lado la escena, como se ve aquí. Esto va a tener unas opciones de configuración, en el repositorio están ya puestas, pero la más importante es la de ARJS, que es la que marca que esta es una escena de ARJS y no de A-Frame, que es la librería que está por debajo. Dentro vamos a tener el marcador y la cámara. Entonces, si quitamos estos cuadros blancos y desvelamos el código, vamos a ver esto, ¿vale? Tenemos el marcador y dentro de este elemento del marcador vamos a poner las cosas que nosotros queremos que se visualicen cuando la cámara vea ese marcador.
En este caso, para esta primera prueba de concepto, lo que vamos a hacer es poner un cubo, que directamente lo podemos crear con esta librería sin necesidad de usar JavaScript, y vamos a hacer que ese cubo gire. Y luego, pues finalmente, que no se nos olvide el hecho de poner la cámara. Si no ponemos la cámara, no va a funcionar. Entonces, como os he dicho, aquí tenemos en el repositorio el código. Entonces, dentro del body vamos a añadir nuestra escena. Vamos a tener un marcador. Y dentro del marcador tenemos que definir nuestro cubo. Entonces, el elemento que se usa para esto dentro de AFrame se llama ABox. Lo que nos va a crear es una caja que, como podéis ver, va a tener un color rojo, va a tener estas dimensiones y le vamos a poner una animación. Esta animación va a tener ciertas propiedades en los que en bucle va a seguir girando en función a estas posiciones que son de 360 grados. Y finalmente vamos a añadir la cámara para que esto funcione, ¿vale? Entonces, ponemos aquí la cámara y guardamos. Para ejecutar esto vamos a tener varias opciones, ¿vale? Ahora mismo yo lo voy a ejecutar desde mi ordenador, pero los siguientes pasos lo que os voy a enseñar es cómo publicar esta aplicación en Internet y que la podáis usar desde el móvil o desde donde sea. Entonces, tengo aquí ¿vale? Tenemos aquí esto. Dentro tenemos los ejercicios y la solución. Vamos a ejercicios. ¿Vale? Y como hemos dicho, aquí lo que tenemos es el índice, los estilos y estáticos, que son pues, las imágenes que vayamos a utilizar. No tenemos JavaScript porque, como he dicho, en esta primera prueba no va a ser necesario. Lo que vamos a hacer para ejecutarlo, pues vamos a crear un servidor en local con Python simplemente. Python-m, usamos el simple HTTP server y lo vamos a abrir en el puerto 8080. Entonces, tenemos aquí esto y vamos a entrar. Como veis, aquí lo que podemos ver es nuestra aplicación. Esto sería nuestra primera aplicación en realidad aumentada. Pero como he dicho, ahora mismo esto es una cámara. Lo que está haciendo es, está intentando buscar dónde posicionar esos elementos, porque ahora mismo no lo sabe, no está distinguiendo dónde. Tengo yo aquí en el móvil preparado un marcador, que como podéis ver, una vez que se lo muestro a la cámara, voy a ver si dándole un poco el reflejo no me lo muestra. Pues no, me lo va a enseñar sí o sí. Entonces, mira, ahí se ve. Tenemos un marcador y este marcador lo que le está diciendo a nuestra cámara es, oye, posiciónanos en este punto este cubo. Y como hemos dicho en la animación, lo que le hemos dicho es, queremos que este cubo lo posiciones así y que gire. Como veis, esto es un objeto 3D, entonces, si lo giro, el objeto va a girar porque la perspectiva no es la misma. ¿Vale? Pues aquí tendríamos esta primera prueba de concepto y, como os he dicho, esto es sin estilos, esto es sin meterle ningún tipo de estética a esta aplicación. Lo que vamos a hacer para eso, ¿os acordáis de esa línea que os he dicho que todavía no íbamos a meter? Pues vamos a ponerla ahora. Vamos al repositorio y vamos a ponerle los estilos aquí en el header. Damos, recargamos esta primera página. Y es simplemente para que veáis cómo cambia el aspecto de nuestra aplicación, simplemente metiéndole esta línea. Entonces, ahora ya. Si me quiere hacer caso el móvil. ¿Ves? Es un poquito distinto. Simplemente se ve ahora un poco mejor y nosotros ya, dentro de esta aplicación, vamos a poder añadir otro contenido accesorio sobre, por ejemplo, pues, las instrucciones de cómo se usa esto. Os hemos puesto ahí el hashtag por si tenéis alguna pregunta, sobre todo en remoto. Ahora, esta era una pequeña prueba para que entendáis cómo se desarrolla en AR, muy básico, pero las siguientes son un poquito más complejas y aquí tenéis el hashtag. Si preguntáis, yo voy a estar atento con el móvil para poder responderos, ¿vale? Sobre todo los que estáis en remoto, pero aquí también podéis
podéis utilizarlo. Así que si lo veis, si no se ve bien, hashtag Cybercamp Marimorena. Con el de Cybercam 19 también, porque si no nos dirán... Vale, entonces aquí tenemos esta primera prueba. Iremos poquito a poco, iremos dejando un poquillo de tiempo por si nos queréis seguir ahora en vivo. Entonces vamos ahora a explicaros un poco. Esto es, ahora si queréis acceder a esto no vais a poder porque está en mi ordenador. Entonces lo que vamos a explicaros es cómo de forma gratuita, usando servicios que están disponibles para todo el mundo, podemos hacer que esta página esté levantada online y que haya personas de todo el mundo que puedan acceder a ella. Entonces, para ello, vamos a volver a la PPT. Bueno, por supuesto, como estamos usando Git, vamos a subirlo a GitHub. Entonces, tenéis dos opciones. Podéis hacer un fork de nuestro repositorio. Entonces, si hacéis un fork, vais a tener ya ahí el código. O podéis crearos vuestro propio repositorio para esta prueba de concepto. Y simplemente tendríais que hacer desde terminal un git init, añadir todos los cambios y comitearlo. Y hacemos un push al repositorio. Esto lo que va a hacer es que tengamos aquí en GitHub nuestro código. Y que podamos ahora sincronizarlo con Netlify. Entonces, tenemos ya el repositorio en GitHub. Vamos a crearnos una cuenta en este servicio. ¿Vale? Netlify es un servicio que lo que nos va a permitir es, mediante un repositorio de código como puede ser GitHub, como puede ser GitHub o como puede ser otros similares, sincronizar el repositorio con este servicio y nos va a levantar de forma automática la página web. Entonces, si queréis creároslo, una vez que creéis la cuenta, vamos simplemente a tener que dar a este botón. Vamos a hacerlo en vivo. Nosotros tenemos aquí nuestra cuenta de Marimorena. Creo que se ve bien, pero bueno, como nos sobra pantalla, vamos a ampliar un poquillo. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo sitio desde Git. Podríamos usar también Bitbucket o GitLab. Nosotros en nuestro caso lo tenemos en GitHub. Entonces me va a pedir autorización y lo que vamos a hacer es, yo aquí estos repositorios ya les tengo sincronizados, pero tenemos que dar permiso a nuestro repositorio para que nos lo muestre aquí. Vamos a coger la cuenta y lo que vamos a hacer es seleccionar el repositorio. En este caso es este, Cybercamp 2019 Security AR Workshop. Guardamos y aquí ya nos va a mostrar nuestro repositorio. Vamos a entrar en él y aquí es tan sencillo como simplemente pues siguiente, siguiente, siguiente. ¿Vale? Y el repositorio lo tenemos ya levantado. Entonces, vamos a cambiarle el nombre por si queréis hacer luego pruebas. Y vamos a ponerle... No, aquí no es. Entonces, ahora mismo, si entráis en marimorena.com, vais a tener aquí el repositorio. Lo que vamos a tener que hacer es navegar hasta él. Entonces, vamos a ver aquí dónde está. Va a ser ejercicios. Uy, aquí no. Va a ser la prueba de concepto 0. Y, bueno, en nuestro caso vamos a ir a la solución. Y como veis, tenemos levantado a Internet el... Bueno, nos va a pedir permisos para poder activar la cámara y tenemos aquí la aplicación levantada. Entonces, ahora mismo vosotros, desde el propio teléfono, si os metéis en marimorena.netlify.com, exercises, POC0 / First Project Solution, os va también a abrir esta página web, porque es pública. Entonces, bueno, lo único que os va a faltar es este código giro, que lo podéis encontrar en Internet si ponéis código giro,
y si no en el repositorio. En esta primera POC no, pero en las siguientes vamos a usar unos marcadores un poco especiales. Les vais a tener también ahí, por si queréis hacer las pruebas. Entonces, con esto sería como nuestro primer proyecto. Hemos visto cómo en muy poquito tiempo vamos a ser capaces de crearnos una aplicación sencilla de realidad aumentada. Lo que va a hacer es mostrarnos un cubo girando. Vale, esto es lo que os he contado de cómo es el crear esta página web. Y esto es lo que podríais ver. En este caso, pues hicimos la prueba con un papel y con un cubo azul. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, los ejemplos que hemos visto, nos damos cuenta de que hasta ahora se han enfocado mucho en ocio, se han enfocado mucho en videojuegos. Sí que es verdad que hay otros ejemplos, como por ejemplo el que comentaba Miguel, de esa cámara trasera del coche que nos ayuda a aparcar. Pero nosotros la propuesta que hicimos sobre este taller es, vamos a ver si conseguimos darle un poco una vuelta a esta tecnología que nos parece muy visual, muy impactante y que puede ser muy útil para un usuario, para aspectos de ciberseguridad, llevarlos a esta tecnología. Vamos a intentar llevar al plano físico la ciberseguridad, vamos a acercarla a la gente y vamos a hacerla más fácil de utilizar. Entonces, fue un poco una idea loca, pero hemos decidido llevarla un poco a cabo, hemos decidido dar estas vueltas de tuerca y al final hemos llegado a bastantes ejemplos en los que la realidad aumentada puede ayudarnos en aspectos de seguridad. El primero, el más sencillo que se nos ocurrió, fue el hecho de, todos hemos visto en oficinas, en el colegio o en espacios públicos, el código del Wi-Fi puesto. Hola, bienvenido, este es nuestro Wi-Fi. Vale, en muchos casos están las Wi-Fi públicas y no hay problema por ello, pero en otros casos, como puede ser una oficina, esto puede llevar a que un visitante entre en nuestra red y se aproveche de ello. Entonces, lo que decidimos es intentar securizar todo el aspecto de los passwords que están aquí puestos o en un POSIT o simplemente en una pizarra. Para ello, lo que vamos a hacer es vamos a usar un código giro y dentro de ese código giro vamos a meter también un QR con información. Tenemos una preguntita. Vale, perdonad. Vamos a hacer un parón, así bueno, pues la gente que sigue programando se puede ir reenganchando. Nos comenta Kikelo que qué shell hemos utilizado. Vale, esto es, es el iTerm de Mac y le hemos añadido ZShell con un par de plugins porque a mí me son más cómodos. A lo mejor os habéis fijado que hace autocompletado, tiene memoria, está bastante chulo. Si queréis usarlo es ZShell. ¿Hay algún más por ahí? No, por ahora no. Vale, pues seguimos. Pero era para antes de que siguiera. Entonces, os vuelvo a poner aquí el enlace del repositorio de Wi-Fi. Y vamos a ver todo este ejemplo de las contraseñas. Lo que vamos a hacer. Por un lado, vamos a hacer la versión simple. Sin embargo, os decimos que esto es una prueba de concepto, entonces tiene algunos flecos que deberíamos de, si lo queremos usar de verdad, deberíamos de corregir. Por un lado, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a usar un marcador como el que es exactamente el mismo que he enseñado en el ejemplo anterior, porque es válido para los dos ejemplos. Ese marcador dentro va a tener un pequeño QR que va a almacenar nuestra contraseña. Vale, en esta prueba de concepto ese QR almacena en claro la contraseña. Eso quiere decir que está cifrado y que con cualquier aplicación que lea códigos QR vas a ser capaz de leerlo. Entonces, si quisiésemos securizar eso, tendríamos que cifrar ese código y que solo fuese posible descifrarlo desde nuestra aplicación. Para eso, la idea que nosotros tenemos es, en un entorno corporativo, que tú uses una aplicación de la empresa que tenga unas claves especiales que te permitan descifrar esa información con la clave del Wi-Fi. En la segunda prueba vamos ya a usar cifrado y vamos a usar criptografía. En esta primera prueba, por simplicidad, como queremos que sea incremental, vamos a meter los conceptos de cómo añadir imágenes y cómo mostrar contenido. Entonces vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? Otra cosa muy chula que tiene esto es que, como vamos a usar una aplicación para ver este código QR, nosotros podemos modificar esa clave. Entonces, podríamos darle unas credenciales de red Wi-Fi distintas a un invitado
que a alguien que tenga la aplicación corporativa y que sea un empleado, que eso es algo que nos permite a R de esta forma, que es muy chulo. Para ello, pues si vemos la estructura de nuestra aplicación, es muy parecida a la anterior. Vamos a tener los scripts iframe, aquí vamos ya a añadir nuestros propios JavaScripts y vamos a tener lo mismo en la escena. Vamos a tener una cámara, vamos a tener un código QR y vamos a tener aquí pues lo que vamos a dibujar, que en este caso es lo que vamos a añadir a mayores, ¿vale? Entonces, en este caso, la parte de arriba va a ser igual. Lo que vamos aquí a cambiar es esta segunda línea de la parte de abajo, en el que vamos a añadir nuestra librería de QRs. Esto lo que nos va a permitir es leer el QR simplemente. Esto es una librería que podéis encontrar en GitHub y es open source. Entonces vamos a la parte de código. Voy a parar un momento la cámara. Tenemos otra preguntita por aquí mientras, si quieres. Dime. Es sobre, para ejecutar, dice, ¿recomendéis algún IDE o consola para ejecutar y programar todo lo de realidad aumentada en Windows? Yo creo que es independiente. Yo en principio estoy usando Atom, pero podríais usar Sublime o podríais usar cualquier otro IDE. Yo prefiero este tipo de IDEs que me dan quizá, que son menos cerrados que lo que podría ser Eclipse o algunos conocidos. En principio no hay problema. Lo único, la parte de GitHub, o sea, la parte de Git y la parte de GitHub, no sé muy bien cómo funcionará en Windows. Creo que hay IDEs que, como ya te lo incluyen, puedes hacerlo desde el propio IDE y si no, sería usar un programa externo, pero ahí ya tampoco sé decir. Entonces, vamos a ir a la segunda POC, a la segunda prueba de concepto, que es la del Wi-Fi. Vamos a ir al ejercicio y como veis aquí pues vamos a tener nuestro CSS, aquí vamos a tener nuestras librerías con los JavaScript que vamos a utilizar para manejar los códigos QR. Aquí os dejo el marcador por si queréis utilizarlo y vamos a tener también pues una serie de imágenes que son sobre todo de la parte de las cabeceras de arriba y esa estética que hemos añadido con los CSS. Entonces vamos al ejercicio. Abrimos el index, que es lo que nos interesa. Y lo primero que vamos a hacer, pues como hemos dicho, ahora ya que queremos leer QRs, vamos a hacer una diferenciación primero. El marcador no es un QR, ¿vale? Si os fijáis, en la prueba de concepto 2, tenemos aquí un marcador en PNG. Lo que tenemos aquí, esto que señalo con el ratón, esto es un marcador, ¿vale? Esto es lo que nos va a reconocer la librería para posicionar elementos de realidad aumentada. Lo que tenemos en este otro lado, esto ya sí es un código QR que nos está almacenando información, ¿vale? No son lo mismo, aunque sí es verdad que podríamos utilizar el código QR como marcador si entrenamos a la librería para ello. Entonces, o sea, matiz aparte, vamos a seguir. Y lo que vamos a hacer es en el índice, vamos a añadir nuestra librería para leer QRs. Aquí. Aquí. Al igual que antes, aquí vamos a tener también los fragmentos de código que necesitemos, ¿vale? Vamos a ir a la solución, que me he olvidado de añadir aquí uno, que es este, el script. Cogemos nuestro script y aquí vamos a pegarlo, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es, vamos a usar este script que va a estar en esta ubicación, que si os dais cuenta, pues está aquí en la carpeta lib y es este archivo JavaScript de aquí, ¿vale? Entonces, ya tenemos una librería que nos va a permitir leer QRs. Pero antes de nada, tenemos que decirle a esa librería cómo queremos que lea nuestro QR, ¿vale? Entonces, para eso, aquí en el repositorio hemos incluido la nuestra propia, ¿vale? Hemos hecho este programa que lo que nos va a hacer es, va a coger la cámara de nuestro portátil y va a crear un bucle de lectura en el que va a intentar localizar códigos QR. Si encuentra un código QR, lo que va a hacer es, le va a pasar a esta librería que hemos importado los datos de esa imagen en la que aparece el código QR y lo que va a hacer es, esos datos, en este caso que son un password, son una contraseña, nos los va a mostrar en pantalla. Ahora veremos dónde. Entonces, vamos antes que nada a ejecutar esta librería
que es esta de aquí. Uy. Entonces, ahora ya, en nuestro proyecto lo que tenemos... Me he equivocado de sitio. Es que... Entonces, ahora ya lo que tenemos es... Tenemos una aplicación de realidad aumentada. Si os dais cuenta, el código es muy similar al de antes. Y lo que hemos añadido a mayor de momento, una librería que nos va a permitir interpretar la información de los códigos QR y un pequeño script que hemos hecho nosotros, que lo que va a hacer es, usando esa librería, nos va a devolver la información de ese código QR para que la podamos usar, para que se la podamos mostrar al usuario. Vale, entonces, lo primero, ahora ya no vamos a usar un cubo, no vamos a usar ese cubo que hemos usado antes, que ya nos lo daba la librería. Ahora ya vamos a utilizar una imagen. Lo que vamos a hacer es, vamos a mostrarle al usuario un cartel, como podría estar pegado en una pared, en la que aparezca la contraseña del Wi-Fi. Entonces, para eso vamos a tener que crear un asset. Os comentaba antes, en una de las slides, los elementos que hay. Pues, los assets, esos elementos que nos permiten mostrar en la aplicación estos contenido multimedia, como puede ser imágenes o vídeos. Vale, pues vamos aquí, en la POC. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de elementos. Vale, nos lo llevamos aquí. A la hora de crear este elemento, lo que tenemos es un asset y dentro del asset lo que le estamos diciendo es queremos que sea una imagen. La imagen le vamos a poner este ID para luego poder localizarlo y usarlo en otros trozos del código. Y esta imagen va a estar localizada en la carpeta static y va a llamarse passwordpanel.png. Vamos a verla. Está aquí. Esta va a ser ese cartel del Wi-Fi que le mostremos a alguien que tenga nuestra aplicación y sea capaz de leer estos códigos de realidad aumentada. Vale, entonces, esto es igual que antes. Vamos a necesitar un marcador de tipo giro. Aquí, como ya lo hemos añadido antes, lo tenemos. Entonces, lo que vamos a cambiar es, en vez de enseñarle ese cubo, vamos a decirle a nuestra aplicación que en vez de un cubo es un asset, es esta imagen que hemos declarado antes. En este caso, copiamos y lo ponemos aquí. Vale. Aquí, esto ya es un elemento de la librería de A-Frame y lo que le vamos a decir es que nos la coloque con esta rotación para que cuando lo enfoquemos con el teléfono o con el portátil se vea correctamente y no se vea boca abajo o se vea del revés. La vamos a escalar a 1:1, esto quiere decir que el tamaño de nuestra imagen va a ser el mismo que el tamaño del marcador. Y si os fijáis aquí tenemos el source, la fuente del contenido, y le vamos a poner aquí el ID de este asset que hemos declarado antes. Vale, entonces, si ejecutamos esto ahora, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto y vamos a hacer igual que antes. Vamos a ejecutar este servidor local en nuestro ordenador. Vamos a nuestro navegador y entramos en 8080. Vale, entonces, como veis, tenemos una presentación muy similar a la anterior. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis usar el hashtag. Vale. Entonces le vamos a enseñar este código. Le enseñamos, a ver, que me haga caso el móvil. Aquí. Ahora no quiere. Ahora no quiere. Vale, vamos a ver qué está fallando. Tenemos aquí nuestro asset.
tenemos nuestra imagen y probablemente lo que esté pasando es que tenemos aquí un script que nos está pidiendo que haya una cosita más, que no la había querido añadir aún. Vamos a añadirla y ahora volvemos a probar. Entonces, nosotros le tenemos que mostrar a nuestro usuario la contraseña. Si es capaz de descifrar ese código QR, lo que vamos a hacer es mostrársela. Vale, pero para eso, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de realidad aumentada, ¿cómo le mostramos un texto? Vale, pues dentro de esta librería nos proporcionan también la opción de cómo hacerlo. Para ello, vamos a usar lo que es una entity. Tenemos aquí también. Y os comento. Esta entity va a tener un ID que es password, va a tener la misma rotación que nuestra imagen, la vamos a posicionar dentro de nuestra imagen para que quede en donde nosotros queremos que quede, no que el texto esté en un lado y en el otro lado de la habitación tengamos el marcador. Vamos a escalarla para que sea un poco más grande que el tamaño del QR y inicialmente le vamos a poner este valor que va a ser password no encontrado, ¿vale? Entonces, ahora os enseñaré el script de JavaScript que lo que está haciendo es, inicialmente va a buscar esta entity para añadirle el contenido. Vamos a guardar. Vamos a ver si ahora quiere. Vale, ¿ves? Ahora sí me lo está enseñando. Entonces, ahora en vez de estar mostrando un cubo, lo que nos va a mostrar es este panel de Wi-Fi. A lo mejor ahora lo veis un poco raro porque dices, bueno, pero lo estás grabando con el ordenador. El asunto está en que en el momento en el que publiquemos esto en Internet, lo que vamos a hacer no es usar la cámara de nuestro ordenador, es usar la cámara del móvil. Pero bueno, por simplicidad, como hemos dicho antes, para estas pruebas pues es más cómodo el ir haciéndolo desde el ordenador y para que así se pueda ver en esta pantalla. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto es que de momento no nos sale el texto. Si enseñamos el QR, no nos está apareciendo nada, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el script. Vamos a el lector de QRs, que este es, recordamos, el código que hemos hecho nosotros para decirle a la librería de QRs qué tiene que hacer con este QR. Y lo que va a hacer es, va a buscar el elemento password, le va a añadir un atributo, que es el de texto, y le va a poner un valor, que en este caso va a ser el dato que haya dentro de nuestro código QR, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos levantado antes desde Netlify. Vamos a probar. Mira. Entonces, aquí ahora ya es algo más sencillo. Solo tenemos que cambiar aquí esto. 1, a ver cómo se llamaba aquí. Tenemos otra preguntita, aunque no es sobre realidad aumentada, pero te preguntan, Coque, si el MacBook ¿qué MacBook usas para programar y si sirve para diseño gráfico también. No es de AR, pero bueno. Prism Blue. Vale, pues estoy usando un MacBook Pro. Lo uso indistintamente de cualquier distribución de Linux. Yo en mi casa uso Linux o este Mac y sirve para programar perfectamente. Para temas de diseño gráfico, igual, aunque también suelo usar una tablet para compensarlo. Vale, entonces, tenemos aquí en pantalla, vemos el cartel. Vamos a hacer que nos lea este código QR que está aquí en pequeñajo, si quiere. Y no quiere. Vamos a ver. Que lo hemos subido con algo que no está bien. Efecto demo. El efecto demo completamente. Pero bueno, dentro de un taller es que hay mucho espacio para un efecto demo. Vamos aquí a la cámara. Bueno, tenemos por si acaso aquí. Esto será algún error que haya metido yo durante
durante el efecto. Entonces tenemos aquí esto levantado también. Por si lo queréis probar, también está aquí. Lo único que nos va a salir una imagen un pelín diferente, ¿vale? Porque es una versión vieja. ¿Veis? Aquí aparece que no está encontrando el password. Vamos a acercarle el QR un poquito, que este es muy chiquinajo. Y mirad cómo aparece aquí. Nos ha leído ese código QR y nos aparece nuestra clave, que en este caso es myPasswordKey. Vamos a volver a repetirlo por si me has visto bien. Permitimos el acceso a la cámara. ¿Veis? Que parece que no está detectando el password. Y al acercar un poquillo la cámara, pues nos aparece ya lo que sería la clave de nuestro Wi-Fi. PAI. A veces con los reflejos de la pantalla no detecta bien. Vale, entonces, esto sería esta segunda prueba de concepto, que como os hemos enseñado, pues aquí tenemos los assets, como les hemos ido incluyendo, y aquí tenemos el ejemplo, que como veis en la diapositiva tenemos la imagen antigua. Vale, entonces, hasta aquí hemos ido haciendo un desarrollo incremental de lo que viene siendo nuestro código. Hemos empezado simplemente haciendo ese primer proyecto en el que hemos añadido nuestro cubo de color rojo que gira. Sobre ese mismo código lo que hemos hecho es, vamos a darle una vuelta, vamos a usar esto para ciberseguridad. Y lo que hemos hecho es, hemos quitado ese cubo, le hemos añadido esa imagen de un panel de Wi-Fi y le hemos añadido a nuestro marcador un código QR y a la aplicación la posibilidad de leer esa información en el código QR. De esta forma, cuando alguien venga a nuestra oficina, no va a tener tan claro dónde está ese password del Wi-Fi, sino que va a tener una aplicación mediante la cual va a tener que usar para poder obtener ese código. Ya no va a ser cualquier persona que entre o que mire por la ventana y vea nuestro código. Esto lo hemos puesto como un ejemplo, sin embargo, consideramos que se puede usar para muchos tipos de información y que tiene interés en proteger pues, las claves o la información de nuestros entornos físicos. Dándole ya otra vuelta de tuerca, lo que dijimos es, bueno, esto también nos puede valer para otras cosas, por supuesto. Y si lo usamos para verificar, por ejemplo, documentos, vamos a ver si llevando este mundo digital a la realidad, vamos a ser capaz también de mostrarle a los usuarios más información sobre esos documentos que pueden tener impresos en papel. Entonces, mediante un marcador o un código QR, vamos a imprimirlos junto con contratos o junto con un examen o lo que sea, y vamos a ser capaces de verificar, por ejemplo, que ese contrato o ese documento no ha sido modificado. O, por ejemplo, a quién se le ha entregado ese documento. Y, por otro lado, cuál es el nivel de sensibilidad de la información que está reflejada en él. Entonces, para ello, pues aquí ya empezamos a complicar un poquito más las cosas, ¿vale? Tenemos el repositorio y ya sabéis el hashtag Marimorena Cybercamp, Cybercamp Marimorena, perdonadme. Y para ello, pues vamos a la POC 2. Con esto, lo que comentábamos, vamos a poder también ver metadatos, vamos a poder hacer una trazabilidad de este documento, vamos a poder saber a quién se le ha entregado en primera instancia. Entonces, si estamos con un documento confidencial, si este documento aparece en algún momento en las redes, nosotros vamos a saber por dónde ha venido esa fuga de información, lo cual es muy interesante. Y también vamos a saber si este documento tiene una categoría de ser confidencial, reservado o simplemente es información pública. Para esto, pues aquí ya sí vamos a usar cifrado, ¿vale? Vamos a cifrar la información que almacenemos en ese código QR y solo vamos nosotros a ser capaces de descifrarla. Aquí ya estamos añadiendo, como veis, poquito a poco pasos. Vale, os vuelvo a enseñar la estructura para que veáis que incluso con esto, lo que viene siendo nuestra aplicación de realidad aumentada cambia poco. Lo que realmente cambia es lo que va por detrás. Pero el mostrar la información sigue siendo igual de simple. Para ello, pues bueno, vamos a volver a usar esta librería de lectura de códigos QR y a mayores pues vamos a usar esta librería que vamos a traer desde un CDN que es de criptografía. Aquí tenemos dos partes. Por un lado, tenemos que cifrar, que lo vamos a hacer desde Python, y tenemos que descifrar, que lo vamos a hacer en JavaScript. Entonces, eso trae complejidad, porque muchas librerías de criptografía están planteadas para que cifres y descifres con esa misma librería,
Entonces, hay mucha complejidad que te abstraen. Sin embargo, en el momento en el que tienes que usar un cifrado en dos entornos distintos, ya tenemos que entender un poco cómo funciona ese cifrado y nos va a traer un poco más de complejidad. Sin embargo, pues aquí en la resolución os lo explicaré luego cómo lo hemos hecho para que lo veáis. Y bueno, lo mismo, tenemos una escena, tenemos una cámara, tenemos un marcador y tenemos esa información que queremos enseñaros. Aquí vamos a añadir un pelín más de código en el body, en el cuerpo de nuestro documento. Y tenemos la escena, vamos a tener varios assets que van a modelar los tres estados que tiene nuestra aplicación, que va a ser el documento es válido, el documento no es válido y no encontramos un QR para obtener información, ten cuidado. Por otro lado, vamos a usar también un marcador tipo giro. En este caso, nuestro marcador, os lo he enseñado antes, es combinado, vamos a mezclar dos marcadores. Está aquí en los estáticos. No, aquí en marcadores que digo. Aquí. Vale, como veis, vamos a combinar este doble marcador. Como estamos almacenando mucha información, nuestro QR ha crecido, entonces ahora ya no es tan fácil almacenarlo, ponerlo dentro de ese marcador de giro, lo vamos a poner fuera. Sin embargo, en esta librería no te lo permite, pero en otras librerías podrías usar este QR como marcador directamente, ¿vale? Sin embargo, como esta es la más simple para desarrollar en web, pues hemos hecho este balance entre lo que nos ofrecía y lo que no. Vale. Entonces, vamos a tener ese marcador, en este caso va a tener la imagen combinada, como decíamos, y vamos a tener la cámara, igual que antes. Vale, para ello, vamos a ver cómo se crea este código QR, ¿vale? Vamos a coger un PDF, un documento digital de nuestro ordenador, y lo que haríamos con él es, cogemos el binario del archivo, cogemos sus metadatos, cogemos y con esos datos lo que hacemos, vamos a hacer un HMAC, vamos a hacer un hash de esos datos para comprobar que no se modifiquen a posteriori. Vamos a coger el listado de los metadatos también para poder enseñarlo. En esta prueba de concepto, en el panel no lo mostramos, ¿vale? Pero también podríamos poner los metadatos que, por ejemplo, incluyen el título del documento, cuándo se creó, cuándo se modificó, etcétera. El nivel de confidencialidad. Pues si nosotros este documento que estamos creando el QR va a ser privado, o va a ser público, o va a ser extremadamente confidencial. Vamos a poner el dueño del archivo, que en este caso va a ser a quién se le hace entrega de este archivo. Y vamos a poner también un documento, el documento entero o una URL al documento en formato digital en un servidor, para luego poder contrastar que lo que es el contenido del documento no ha cambiado respecto al original que nosotros tenemos almacenado. Todo esto lo vamos a hacer, por un lado, la creación del QR en un script de Python y, por otro lado, el descifrar esa información que está en el QR desde el script de JavaScript, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que os comentaba, que por un lado tenemos esta parte de ordenador en el que creamos el QR y por otro lado tenemos esta parte que puede ser cualquier navegador en el que lo desciframos. Y esto es como quedará al final, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos al ejercicio. Y lo primero, pues vamos a añadir esa librería nueva que tenemos que importar en el que nos va a traer las funciones criptográficas. Vamos a los ejercicios, vamos al 2, vamos a la solución y vamos al índice. Vale. Con esto, como estamos importando lo de un CDN, vamos a necesitar Internet para que nos traiga estas funciones, pero bueno, se podría descargar esta librería y meterlo en nuestra carpeta lib, ¿vale? Vale, entonces, aquí, en el script de lectura del código QR es donde hemos hecho la mayoría de los cambios. Vamos a echar un ojo a cómo se está haciendo ese descifrado. Vamos a lib, vamos al lector de QRs. Y lo que, si veis, el código es bastante similar a antes. Sin embargo, aquí ya empezamos a tener este tipo de funciones.
que nos van a permitir tratar la información que hay en el QR. Como veis, esta es la función de tick, este es el bucle en el que estamos mirando en la cámara y estamos leyendo de forma constante la imagen que nos trae hasta que encontremos nuestro QR, ¿vale? En el momento en el que encuentre el QR va a parar esta función. Pero a mayores, vamos a tener la función de descifrado. Vale. Esto es una prueba de concepto, entonces, aquí no estamos usando el servidor, lo que vamos a hacer es vamos a almacenar la clave en este script, pero no debería hacerse así, ¿vale? Esto es una falta de seguridad y esto debería almacenarse de forma segura. Sin embargo, por simplicidad, pues de momento lo almacenamos aquí. Vamos a llamar a nuestra librería de cifrado, que es la de CryptoJS, y vamos a todo ese texto cifrado que nos ha leído la librería de QRs, descifrarlo. Para ello, vamos a coger esta librería, sabemos que el cifrado es un AES y sabemos que está en modo CFB. Entonces, simplemente llamando a la librería por aquí, nos va a pasar un string y en ese string va a estar toda la información, ¿vale? Esta librería, este string, lo vamos a utilizar aquí. Y lo que vamos a hacer es que cuando se lee el código QR, vamos a descifrarlo con esta función, que es la que os he comentado aquí de forma breve. Y esos datos que nos ha descifrado, pues los vamos a añadir en la imagen que estamos mostrando. Inicialmente se va a mostrar una imagen de que no se sabe el estado del documento porque no se encuentra un código QR, pero a posteriori, pues si se encuentra un código QR y es capaz de descifrarlo, eso significa que el cifrado es válido, que la persona que ha cifrado este documento tenía nuestras claves. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir la información que obtengamos de ese QR. En este caso, en esta prueba, lo que vamos a añadir es, por un lado, vamos a mostrar si es válido o no, y vamos a añadir el dueño y la sensibilidad de la información, ¿vale? Y luego, por otro lado, si no es válido, pues vamos a mostrar una imagen distinta en la que le digamos al usuario que no es válido este código y le vamos a decir que es inválido y que tenga cuidado, por supuesto. ¿Vale? Pues esto así brevemente, este script de código. Entonces, aquí es lo que acabamos de importar, ¿vale? Como decíamos, importábamos la librería de cifrado para poder usarla desde nuestro script. Y luego hemos echado un ojo a lo que ha cambiado respecto a la versión anterior de la prueba de concepto, ¿vale? Volvemos a la escena, volvemos a nuestro contenido. Como hemos dicho antes, ahora ya no solo tenemos una imagen, vamos a tener varias en las que modelamos todos los estados de nuestra aplicación. Vale, pues vamos a coger esos assets y vamos a añadirlos. Os los voy a enseñar ahora. Están en la carpeta de estáticos, entonces vamos a la carpeta de estáticos. Tenemos esta, en la que se muestra que el documento es correcto. Aquí nos va a escribir el dueño y aquí nos va a escribir el nivel de sensibilidad. Tenemos esta, que lo que nos va a decir es no es válido el QR, ten cuidado. Y tenemos por otro lado la de desconocido, que es